Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que súper bien como siempre. Anteriormente tuvimos una sesión donde aportamos la definición clásica del concepto de delito y cómo éste forma parte del sistema de control social más represivo que contiene el derecho. Si no has visto el video, te dejo el enlace en la descripción o en la pestañita superior derecha de este video para que puedas hacerlo. La definición que dimos es la siguiente: el delito es aquella conducta o hecho típico, antijurídico, culpable y punible. También hicimos una referencia breve de las 4 categorías que conforman esta definición: la tipicidad, antijuricidad, culpabilidad y punibilidad. En esta sesión nos enfocaremos en desarrollar los detalles de la categoría de la tipicidad o conducta típica y su diferencia con el concepto de tipo penal. La tipicidad es la primera categoría de la teoría jurídica del delito y no debe confundirse con el concepto de tipo penal. El tipo penal es la creación o redacción legislativa del delito, es decir, es la descripción que la ley penal hace de una conducta o hecho que estima ilegal y digno de una sanción penal, y se representa en la redacción de uno o varios artículos en el Código Penal. Tipicidad, en cambio, es la adecuación exacta de una conducta o un hecho a ese tipo penal que se describe en la ley. A la tipicidad también se le puede llamar conducta típica o tipicidad de la conducta. Veamos un ejemplo del concepto de tipo penal. El artículo 212 del Código Penal salvadoreño contiene la descripción legal del delito de robo, señalando lo siguiente: el que con ánimo de lucro para sí o para un tercero se apoderare de cosa mueble, total o parcialmente ajena, sustrayéndola de quien la tuviera en su poder mediante violencia en la persona, será sancionado con prisión de 6 a 10 años. La violencia puede tener lugar antes del hecho para facilitar su ejecución, en el acto de cometerlo o inmediatamente después para lograr el fin propuesto o la impunidad. Toda esa descripción que hace la norma penal, es decir, ese texto legal, es a lo que se le denomina el tipo penal. Por lo tanto, tipo penal será equivalente a decir descripción legal del delito. Ahora veamos un ejemplo de tipicidad. Lorenzo es un joven que desea comprarse un teléfono celular de gama alta, pero como no tiene dinero porque no quiere trabajar, decide que lo va a obtener a cualquier costo. Así que llega al estacionamiento de un supermercado llevando consigo un arma blanca o un cuchillo, pretendiendo asaltar a algún cliente del supermercado para obtener el dinero que necesita. De modo que ve salir del supermercado a una señora y antes de que ella se suba a su camioneta, Lorenzo la intercepta, la amenaza con el cuchillo en su cuello y le arrebata su billetera. Luego sale corriendo con la billetera de la señora conteniendo en su interior $500. Entonces la pregunta en este caso es la siguiente: ¿acaso la conducta de Lorenzo se adecúa al tipo penal de robo contenido en el artículo 212 del Código Penal? Para responder a esta pregunta hay que plantearnos otras interrogantes que surgen de la misma descripción del tipo penal de robo que ya vimos. Por ejemplo, ¿Lorenzo tenía ánimo de lucro en su conducta? Sí, sí la tenía. ¿Se apoderó de una cosa ajena? Sí, sí lo hizo. ¿La sustrajo de quien la tenía en su poder? Sí, sí lo hizo. ¿Usó violencia en la persona? Sí, sí lo hizo. Entonces, habiendo verificado los datos de estas interrogantes que surgen del mismo tipo penal, ya podemos respondernos a la primera gran pregunta, que es: ¿acaso la conducta de Lorenzo se adecúa al tipo penal de robo del artículo 212 del Código Penal? Y la respuesta es que sí, la conducta de Lorenzo efectivamente se adecúa al tipo penal de robo contenido en el artículo 212 del Código Penal, porque como ya vimos, todos los elementos descritos en el tipo penal se reflejan en la conducta de Lorenzo, por lo que a esa adecuación de la conducta a la descripción del tipo penal se le denomina tipicidad o tipicidad de la conducta o conducta típica. En otras palabras, si la conducta de Lorenzo en su totalidad se encuentra contenida en la descripción del tipo penal de robo, podemos decir que existe tipicidad, tipicidad de la conducta o conducta típica. Por el contrario, si una conducta, por muy reprochable que sea, no encuadra de manera exacta en la descripción que hace el tipo penal, no habrá ningún delito y operará la denominada atipicidad de la conducta.
Por ejemplo, en el mismo caso de Lorenzo, podríamos variar los hechos diciendo que ve salir del supermercado a una señora y antes de que ella se suba a su camioneta, Lorenzo observa que a la señora se le cae al suelo su billetera. Así que Lorenzo llega corriendo cerca del vehículo, recoge la billetera que contiene $500 en su interior y sale corriendo llevándose consigo la billetera y el dinero de la señora. Como podemos ver en este segundo ejemplo, la conducta de Lorenzo cambia ligeramente y nos volvemos a hacer la pregunta: ¿acaso la conducta de Lorenzo se adecúa al tipo penal de robo contenido en el artículo 212 del Código Penal? Para respondernos, veamos de nuevo las siguientes interrogantes. ¿Lorenzo tenía ánimo de lucro en su conducta? Sí, sí la tenía. ¿Se apoderó de una cosa ajena? Sí, sí lo hizo. ¿La sustrajo de quien la tenía en su poder? Sí. ¿Lorenzo usó violencia en la persona? No, definitivamente que no. Entonces, habiendo verificado estas interrogantes, ya podemos respondernos a la primera gran pregunta. ¿Acaso la conducta de Lorenzo se adecúa al tipo penal de robo contenido en el artículo 212 del Código Penal? Y la respuesta es que no. La conducta de Lorenzo no se adecúa totalmente al tipo penal de robo contenido en el artículo 212 del Código Penal, porque el elemento violencia que forma parte de la descripción del tipo penal no se encuentra presente en la conducta de Lorenzo. Por lo tanto, no hay tipicidad de la conducta, o en otras palabras, su conducta es atípica del delito de robo, o en otras palabras, tendremos atipicidad de la conducta. Con el ejemplo anterior no estoy diciendo que Lorenzo no haya cometido un delito. Lo que estoy diciendo es que su conducta no es constitutiva del delito de robo contenido en el artículo 212 del Código Penal, por ser una conducta atípica de ese tipo penal, por no haberse reflejado en su conducta el elemento objetivo de violencia. Por supuesto que él habrá cometido otro delito, por ejemplo, el delito de hurto contenido en el artículo 207 del Código Penal, para el cual su conducta sí cumple con los requisitos de la tipicidad. Pero el objetivo en este caso es que puedas comprender el significado de la tipicidad de la conducta y atipicidad de la conducta. Esto es importante de que lo sepas porque cuando no hay tipicidad de la conducta, tampoco hay delito que sancionar, a menos que esa conducta se pueda enmarcar en otro tipo penal como hemos visto en estos ejemplos. El artículo 1 del Código Penal salvadoreño, como cualquier otro código penal de los diferentes países, consagra el principio de legalidad, determinando que ninguna conducta puede sancionarse como un ilícito penal, sino en virtud de una disposición de ley promulgada con anterioridad a su comisión. Ello implica que la ley debe contener de forma precisa todas las circunstancias del hecho y de las consecuencias jurídicas asociadas al mismo. La tipicidad es la categoría del delito a la que se le encomienda esa función garantizadora del principio de legalidad, en razón de que por medio del tipo penal la ley delimita las conductas sancionadas. Como conclusión podemos decir que el tipo penal es la creación o redacción legislativa del delito, o la descripción que la ley penal hace de una conducta o hecho que estima ilegal, y se representa en la redacción de uno o varios artículos en el Código Penal. Tipicidad, en cambio, es la adecuación exacta de una conducta o un hecho a ese tipo penal que se describe en la ley. A la tipicidad también se le puede llamar conducta típica o tipicidad de la conducta. Bueno, espero haberte ayudado a comprender estos conceptos. En los siguientes videos estaremos desarrollando cuáles son los elementos objetivos y subjetivos que contienen todos los tipos penales y que deben reflejarse en la tipicidad de la conducta para poder considerarla como delito. Así que nos vemos en las próximas sesiones.